Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que seas bienvenido para compartir palabra de Dios, reflexiones en la compañía de nuestro Padre Celestial, en su presencia. Es un gusto nuevamente poder tener esta oportunidad de que estas reflexiones lleguen a tu vida, a tu hogar, que también las puedas compartir con otros amigos, con otros conocidos, contactos que tú tengas, para que ellos también puedan recibir un mensaje del cielo. Estamos definiendo a lo largo de estos días a nuestro amado Jesús. En realidad, las definiciones que estamos compartiendo son definiciones que Él ha hecho sobre sí mismo, diciendo quién es Él. Ahora, en cada definición de cómo Él se presenta como una necesidad para nosotros, como ya hemos visto, donde Él se presenta como el pan de vida, como la luz del mundo, como el buen pastor, como la puerta, en todas esas definiciones sobre una necesidad que nosotros tenemos de Jesús, hay una acción de nuestra parte que nos va a llevar a experimentar esa definición de Jesús para nuestra vida. En este caso, hoy estamos compartiendo que Jesús es la resurrección y la vida. Leímos allí en el Evangelio, según San Juan, capítulo 11, versículo 25, donde Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Y acá viene la acción de nuestra parte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera, aunque tenga que morir físicamente, vivirá, porque depositó su fe, su confianza, su creencia, su esperanza en el autor de la vida, en Cristo Jesús. Aunque tenga que morir esa persona, vivirá. Ahora yo quisiera que podamos ver un poquito el contexto de esta declaración de Jesús. Está en el contexto del capítulo 11 de Juan, donde se menciona que uno de sus amigos más queridos, Lázaro, había estado enfermo. Pero llegó el momento donde Jesús menciona que Lázaro había muerto. Aunque él define allí en el relato bíblico la muerte como un sueño. Decía allí en el versículo 11, dicho esto les dijo después a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Los discípulos de Jesús dijeron: bueno, si está durmiendo, entonces sanará, se está recuperando. Pero en realidad, versículos más adelante, Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Pero para Jesús la muerte es un sueño, es un estado de inconsciencia. Así lo dice el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, donde la memoria es puesta en olvido, hablando de una persona que ha fallecido. Quiero ser enfático en esto, mis amigos, porque hay un concepto equivocado dentro del cristianismo, donde se menciona que después de la muerte hay vida. Queridos amigos y amigas, después de la muerte no hay vida. Y esto puede sonar quizás difícil para muchos, pero la realidad es que después de la muerte está el sueño. La persona duerme en el sepulcro, la persona ha muerto, no tiene signos vitales, pero está en un estado de inconsciencia. Su memoria está inactiva. Entonces, ¿qué significa esto? Que después de la muerte la persona tiene vida solo y únicamente cuando Cristo se la devuelva. Porque Él dice que es la resurrección y la vida. Antes de que la persona vuelva a la vida, hay una acción de parte de Jesús hacia aquellos que durmieron en Él. Y es la resurrección. No puede haber vida después de la muerte sin que haya previamente resurrección. Esto es categórico Jesús. Jesús dice: Él es la resurrección y la vida. No puede haber vida antes de resurrección. No hay tal cosa desde el concepto bíblico, no puede existir el hecho de que cuando una persona muere sigue viviendo en otro estado. Ni va al cielo, ni va al infierno, ni va a ningún lugar. Y esto puede resultar para algunos cristianos difícil de entender. Pero es lo que Jesús dice, Él es la resurrección y la vida.
¿Hay vida eterna? Claro que sí, en ese contexto. Cuando Jesús va a el lugar donde había sido enterrado Lázaro, se encuentra con sus 2 hermanas y en un diálogo puntualmente con Marta. En el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Versículo 24, Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. El día postrero era la venida gloriosa del Mesías. Versículo 25, ahí está el texto bíblico de hoy. Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, como Lázaro creyó en su amigo, aunque ahora Lázaro estaba muerto, volvería a vivir. Claro está que Jesús vuelve a darle vida nuevamente a Lázaro. Ahora es interesante, porque si Lázaro, después que murió y ya hacía 4 días que había muerto, dice el relato bíblico, habría ascendido al cielo, ¿qué necesidad tenía Jesús de traerlo nuevamente a este mundo, a esta tierra de violencia, de pecado, de maldad, de corrupción? Si Lázaro hubiera estado en los cielos, habría dicho: Señor, ¿para qué me trajiste? Ya estaba en la gloria. Pero no hay tal cosa, Lázaro estaba dormido. Jesús lo había dicho de Lázaro: Lázaro duerme. Entonces María y Marta dicen: nuestro hermano resucitará en el día postrero. Ahora, ellas aprendieron esa enseñanza de las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Evangelio según San Juan, capítulo 6. Por 4 veces casi seguida, en un corto relato bíblico, Jesús hace un énfasis en lo siguiente. Capítulo 6, versículo 39. Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitare en el día postrero. Y por último, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente da la garantía a Jesús de la vida eterna, pero no sin antes el momento glorioso de la resurrección. Por eso que nuestra esperanza, mis queridos hermanos, mis queridos amigos y amigas, tiene que estar centrada en la venida de Cristo Jesús, donde con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, para heredar la vida eterna y para estar en el reino de los cielos con Cristo Jesús en su presencia.